Damos inicio a nuestro webinar de hoy, en donde hemos dado continuidad a los test subjetivos de optometría. Resulta que hay muchos test subjetivos, pero si nosotros nos vamos a la parte del material que requieren para la fabricación o para en sí llevarlo a cabo, pues puede ser un poco tedioso porque a veces no contamos con ellos. Entonces tenemos nosotros tres tests que hemos visto, ya dos anteriormente. Sin más preámbulo, hoy damos inicio a nuestro webinar del test de cilindro cruzado de Jackson. Veremos cómo dominar este test, aprenderemos por qué lo debemos llevar a cabo, en qué casos clínicos es conveniente que lo incorporemos en nuestra consulta clínica. Veamos un poco sobre qué es el astigmatismo. La razón para que hablemos del astigmatismo es porque este test subjetivo tiene como finalidad encontrar cuál es el cilindro que estamos corrigiendo y cuál es el eje también que vamos a corregir. Esto va acompañado de una ambulatoria para que tenga una adaptación exitosa. ¿Qué es el astigmatismo? El astigmatismo se debe a una alteración corneal en donde esa córnea pues no es esférica, sino que mantiene un valor asimétrico. Es una córnea asférica. Por lo tanto, cuando llegan los haces de luz a esta superficie, van a focalizar en puntos diferentes. El paciente acompaña este cuadro clínico con algunos signos y síntomas en donde la luz se dispersa y provoca esto como un reflejo incómodo lineal que tiene que ver con el eje del cilindro que estamos corrigiendo y también puede sentir un poco de diplopia. Ellos lo refieren como una visión doble o verle borde a las letras, pero es una sensación de ver como que algo se traslapa con otra cosa. Por ejemplo, algo como esto. Entonces, esa sensación de uno sentir que no puede unificar la imagen es lo que provoca ese agotamiento y esa distorsión de la imagen. El astigmatismo en sí no produce una visión borrosa, sino que produce es una distorsión. Hace que nos confundamos en las letras, en los números, que por ejemplo yo quiera ver un foco, una fuente de luz y esta se disperse notablemente. También me puede dar sensación de cambiarme de renglón sin darme cuenta, de confundir ciertos números, o si el grado de astigmatismo es bastante alto, podría provocar un poco de dislexia. Síntomas que acompañan esos casos clínicos serían estas, o cuando vemos, por ejemplo, en la noche, en los carros que vienen en sentido contrario, cómo la luz de esos carros se dispersan de forma lineal. A veces el paciente tiende a pensar que con un lente con antirreflejante ya lo puede disminuir, pero realmente no se trata solamente de un tratamiento extra que pongamos en los lentes, sino también que tiene que estar una corrección de ese cilindro con el eje adecuado. Si, por ejemplo, corrigiéramos un cilindro, pero el eje no corresponde, esa sensación continúa. Y es cuando el paciente nos refiere, por ejemplo, cuando tenemos agudezas visuales, que sí ve las letras, pero que esas letras están acompañadas de un borde azulado o de un borde como un tono morado. Esa sensación es porque nos falta esa corrección precisa del eje. ¿Cómo lo vamos a corregir? Pues a través de un lente que es cilíndrico, que ese tiene una orientación de un eje en donde va a poder alinear toda esa fuente de luz y unificarla para una imagen simple. El astigmatismo es un defecto refractivo en donde estas luces que están entrando en el ojo, pues no entran paralelas, sino que son refractadas por meridianos diferentes. Hay muchas combinaciones. Yo podría tener un lado que va a focalizar detrás de la retina, tal cual como lo vemos en el ejemplo, que aquí tenemos una potencia de +2. Y podría tener el otro meridiano negativo, por ejemplo, y me va a dar una sensación de un astigmatismo miópico, en este caso en unos meridianos y en el otro caso hipermétrope, ese sería un astigmatismo mixto. Pero también podemos tener astigmatismos que sean los dos meridianos miopes, que ese sería full astigmatismo miópico compuesto. También podemos tener los dos meridianos positivos, un astigmatismo hipermetrópico compuesto, o podríamos tener estas combinaciones. Puede ser, por ejemplo, uno que sí llegue a la retina y el otro que sea hipermétrope, sería un astigmatismo hipermetrópico simple, o podría ser uno que llegue en la retina y el otro que se anticipe, que quede antes de la retina, y sería un astigmatismo miópico simple.
Sin importar cuál sea, estas combinaciones pueden generar esa misma sensación de ver puntos lineales que se extienden o de verle sombra o como un relieve a las letras. Y ese relieve pues tiene una coloración que va a ser de color azul o puede ser de color morado. El cilindro cruzado de Jackson es un test subjetivo que nos va a ayudar sobremanera para corregir este defecto visual. Es uno de los test más usados en tema del consultorio y está presente, si es en una caja de pruebas, puede estar suelto como lo vemos en esta imagen de la parte izquierda superior, o si estamos trabajando desde un forópter, podemos tener también el cilindro cruzado ya puesto en el mismo forópter, que es un poco más sencillo por tema de agilidad y por ser un poco más precisos en el giro. ¿Cuál es el objetivo de este test? Vamos con este test a determinar de manera subjetiva, por lo tanto requiere una respuesta del paciente, determinar ese componente de astigmatismo que vamos a corregir finalmente. ¿Cómo lo podemos conseguir? Pues este test nos permite calcular el poder del cilindro y la orientación de este eje. Recordemos que los test subjetivos siempre se harán después de un test objetivo. Estoy hablando de esa retinoscopía, que en la mayoría usamos retinoscopía estática, o estoy hablando de ese apoyo que tendríamos con un autorrefractómetro. Esa sería la retinoscopía objetiva, es decir, lo que el equipo nos permite sacar la potencia total, la potencia absoluta que tiene el ojo del paciente, y de manera subjetiva, que es donde ya el paciente nos ayuda con su interacción, en donde nos dice, veo mejor aquí o veo mejor acá, es donde él va afinando el test y va consiguiendo la potencia que él finalmente va a tolerar. Pues este test, además de encontrar la potencia con la que el paciente se siente cómodo, nos va a ayudar a saber cómo se va a desenvolver el paciente finalmente con esa prescripción. Eso es muy importante tomarlo en cuenta porque el tema del cilindro en su corrección absoluta puede generar en un principio de la adaptación un poco de incomodidad. Sentir, por ejemplo, que el paciente ve en relieve o que ve, por el contrario, como deprimido, como hundido. También puede sentir, si la orientación del eje no está bien afinada, puede sentir alteraciones en las formas de las cosas. Siendo, por ejemplo, que vea, si le muestro un celular, que le vea una forma diferente, que le vea como ángulos que se extienden en cierto punto, y eso es consecuencia de un cilindro mal corregido. O a veces, si ponemos toda la prescripción y el paciente nunca la ha utilizado, esa sensación, aunque esté bien adaptado, aunque esté bien afinado con este test, puede generar esto en un principio. Con esto, entonces, lo que quiero decir es que además de trabajar un test de cilindro cruzado de Jackson, sería muy importante en potencias que sean considerables o altas, estoy hablando de ese cilindro que tiene más de 2 dioptrías, que siempre vaya acompañado de una ambulatoria. Esto sería entonces cuando el paciente con una montura de pruebas usa la prescripción y simula cómo sería ver a través de él. Lo podemos poner a caminar en la sala de ventas o en el consultorio. Si tiene visualización hacia la parte lejana, vale la pena que el paciente observe estas cosas, que vea cómo van alineadas, por ejemplo, las columnas, las puertas, que nos diga cómo siente el suelo, porque eso finalmente nos va a ayudar a conocer el paciente cómo se sentirá una vez tenga la prescripción en uso. El cilindro cruzado de Jackson, comprendamos un poquito cómo es que funciona este lente. Cuando hablamos del cilindro cruzado, este es un lente que tiene en uno de sus meridianos una potencia negativa. Tenemos diferentes opciones. Hay de 0,25, de 0,50, de 1 dioptría. No solo existe de una. Y lo más importante es que nosotros, cuando vayamos a un consultorio, que por ejemplo no es nuestro, en mi caso, por ejemplo, yo como visito ciertas ópticas y evalúo ciertos pacientes en diferentes puntos, lo primero que yo hago es revisar cuál es el cilindro cruzado de Jackson disponible en la caja de pruebas o disponible en el foróptero, porque a veces la potencia que tenemos allí no es la más común. La mayoría se encuentra de 0,50, pero hay otros que tienen valores un poco más bajos y eso también nos restringe para el uso de acuerdo a la prescripción que tenemos a corregir. Me hago entender. Si tenemos una potencia de menos 0,50, yo puedo afinar astigmatismos de 0,75 en adelante. Si tenemos una potencia de menos 0,25, yo puedo afinar astigmatismos de 0,50 en adelante.
Con esto voy que si yo tengo una dioptría, por ejemplo, de una dioptría tendría que afinar astigmatismos superiores a una dioptría, pero a veces queremos hacer un afinamiento con un test, con un cilindro, que es una potencia muy baja y no nos funciona. Ese eje, este meridiano que estamos hablando, que es negativo, no es el único que está presente en el cilindro cruzado de Jackson. También está presente en el otro meridiano las mismas potencias que estén disponibles, pero de forma positiva. En conclusión, este lente maneja dos meridianos, uno positivo y uno negativo. Adicional a tener la potencia, también tiene una coloración que nos permite identificar de manera fácil cuál es el meridiano del que estamos hablando. El meridiano negativo se representa con puntos rojos y el positivo se representa con puntos blancos. Para fines de la presentación, he puesto todo el meridiano positivo, en todas las diapositivas lo he puesto de color verde, porque es un color que se nos asocia a las potencias positivas y que finalmente en una pantalla que tenemos de fondo blanco no se podrían visualizar fácilmente estos puntos. Entonces, el cilindro cruzado de Jackson es básicamente esto. ¿De qué está compuesto? De dos meridianos, tal cual como lo acabo de mencionar, uno negativo con signos que serían, con coloración roja, y tenemos otro positivo que van a ser de colores blancos una vez tengamos allí en el foróptero. Pero también tenemos justo en medio, atraviesa los dos meridianos, un mango. El mango será el que nos va a ayudar a girar el cilindro cruzado y a poder que el paciente experimente ambas potencias dependiendo de la posición que nosotros queramos poner. Si yo quisiera evaluar las potencias, sería básicamente esto, uno positivo o uno negativo. Como les mencionaba, tienen diferentes potencias disponibles. Hay de más 0,25, ambos meridianos tendrían potencias de 0,25, solo que una más 0,25 y la otra menos 0,25. También hay de menos 0,50 y más 0,50. Y también hay de menos 1 con más 1. Una vez giramos con el mango las diferentes posiciones del lente, que serían dos posiciones, la posición 1 o la posición 2, también podemos decir la posición A, la posición B, o a veces solo nos limitamos a decir en este o en este. Y ya el paciente siente que el lente que está poniendo pues se refiere al último del que estamos hablando. Una vez yo gire ese mango, puedo encontrar disponibles varias posiciones. ¿Cuáles serán las posiciones? Inicialmente, en el plano vertical tenemos el meridiano positivo, por ende, en el meridiano horizontal tendríamos el negativo. La posición 2, en el meridiano horizontal tendríamos el positivo y en el meridiano vertical tendríamos el negativo. Esto es cada vez que giramos el mango. Otra manera que podemos trabajar es teniendo en un meridiano cruzado el positivo y en el otro el negativo. Y por ende, cuando cambiamos a la segunda posición, tendríamos el inverso de la posición anterior. En conclusión, siempre estos dos meridianos van a jugar en la experiencia de cómo va a percibir el paciente. Los pasos para trabajar este cilindro cruzado son los siguientes. Es muy importante que nosotros, en este momento, si ustedes me están viendo en sus pantallas y están haciendo otra cosa en su celular, ese es el momento para que pongamos atención, porque como esto es un protocolo, va a ir yendo paso a paso y cada punto es importante. También hago la salvedad que todo este contenido que estamos viendo ahorita también será subido a nuestro perfil de YouTube, así que en cualquier momento que ustedes quieran consultar, ahí van a tener el material a disposición. El cilindro cruzado de Jackson, para su realización, no es necesario que el paciente esté miopizado. Esto quiere decir que no vamos a agregar potencia positiva para emborronar al paciente, sino que vamos a dejar tal cual la esfera de la retinoscopía que estamos ya teniendo y la que queremos afinar una vez tengamos afinado el eje y el cilindro. Se estima hacer el test en la tercera línea más baja de su mejor agudeza visual, de su máxima agudeza visual. Si yo ya tengo mi retinoscopía estática o ya tengo mi autorrefractómetro, tomaré entonces la agudeza visual del paciente con esa potencia absoluta, con lo que yo saqué en mi retinoscopía. De acuerdo a la agudeza visual que logró con esta, yo me iré 3 líneas por debajo. Cuando hablo de 3 líneas por debajo, aquí tenemos un ejemplo. Supongamos que nuestro paciente con mi retinoscopía logró el 20/20. Por lo tanto, al irme 3 líneas por debajo de esa agudeza visual, tendríamos 20/25, 20/30 y 20/40. La tercera línea que corresponde a la agudeza visual
por debajo del máximo sería la de 20-40. Esto si yo quiero trabajar igual con los optotipos de Snell o con los optotipos de Logmar, con lo que ustedes tengan disponible. También existen optotipos propios al cilindro cruzado. Digamos, esta forma hexagonal que está creada por varios puntos. Aquí la pregunta sería siempre con relación a si los puntos se ven definidos, si no se ven dispersos, si no se despliegan entre sí, si no hay una sombra, con las palabras que ustedes se sientan más cómodos para referirnos a que si los puntos están definidos o están distorsionados. Y también tenemos el otro test, que es otro optotipo que pertenece al cilindro cruzado de Jackson, y aquí nos referimos a si todas las líneas están bien marcadas, están definidas, si no tienen sombra entre ellas, si se ve en sí la cruz completamente formada con definición. Pero también lo podríamos trabajar con la línea de agudeza visual. Recuerde que sería la tercera línea por debajo de su mejor agudeza visual. El cilindro cruzado inicia afinando el eje. Primero tenemos que ubicar el mango que coincida con el eje retinoscópico o con el eje del autorrefractómetro. Si, por ejemplo, yo quiero tener, si estoy un poco dudosa, que tengo un astigmatismo, una córnea bastante asférica, veo una sombra, las sombras en tijera, sí que ya no son con ni contra, sino que empiezan a ser en tijera y no nos entendemos bien hacia dónde va la orientación de esa sombra, podemos tomar como referencia antes de hacer el cilindro cruzado de Jackson, pasarlo por un dial astigmático, que recordemos, este ya lo vimos hace 15 días, pero básicamente es la línea que el paciente defina con mayor nitidez, el número más bajo lo vamos a multiplicar por 30, usamos la ley de 30. Entonces, por ejemplo, si nuestro paciente viendo el dial axiomático ve mejor la línea número 1, ese 1 lo multiplicamos por 30, por lo tanto el eje a corregir sería 30. Si tenemos dudas entonces con cómo está disfrazando esta sombra en tijera el eje correcto, es mejor pasarlo por el dial astigmático antes de empezar con el cilindro cruzado de Jackson. Eso se los digo porque puede generar un poco de confusión con el paciente a la hora de no encontrar ninguno más nítido, porque siempre la pregunta será, ¿dónde se ve mejor? ¿En este o en este? ¿Dónde se ve mejor? Posición 1, posición 2. ¿Dónde se ve mejor? Posición A o posición B. Pero si el paciente ninguno ve nítido, pues él nos va a decir, no, todos los veo iguales. Y esa respuesta para nosotros significa que el test ya terminó, pero puede que en el inicio pues ni siquiera haya terminado. Se debe a que el eje no coincide por nada cerca de lo que el paciente necesita. Entonces, por eso les recomiendo trabajar primero un dial astigmático. En segundo punto, vamos a girar el mango a 180 grados, que simplemente digamos que si está suelto, vamos a girar con nuestra mano, pero si tenemos en el corópter es simplemente rodar, porque el mango es circular, rodar el mango así, girándolo entonces a 180 grados y preguntando en cuál de las posiciones ve mejor, con mayor nitidez, con mayor definición, dónde le gusta más, dónde se ve más bonito. Usted usará las palabras con las que se sienta más cómodo. Tercero, si hay preferencia por alguna de las dos posiciones, debemos rotar el eje que estamos afinando en orientación al meridiano negativo, es decir, hacia los puntos rojos. Volvemos y recapitulamos. Ponemos el mango que coincida con el eje que yo quiero afinar. Giro el mango, pregunto dónde se ve mejor e independientemente de la respuesta, siempre será en orientación a los puntos rojos. Nota, los cilindros menores a una dioptría podemos permitirnos ejes de 10 grados. Los cilindros mayores a una dioptría podemos tener movimientos del eje de 5 grados, ¿sí? Ya esto, por ejemplo, ustedes sabrán qué tan delicado es el paciente, qué tanto percibe los cambios. Hay pacientes que uno tiene que hacer cambios más grandes, puede mover siempre de 10 grados con cilindros de menos 1,50, de menos 1,75, porque ustedes van definiendo si el paciente es muy sensible a los cambios o si definitivamente no. Porque tampoco nos sirve una respuesta de, yo veo igual, no, yo no veo el cambio, están similares. No queremos eso. Entonces es mejor hacer un cambio inicialmente de 10 grados y vemos si el paciente es sensible o no.
Como cuarto punto, para afinar el eje, vamos a repetir los pasos 2 y 3 hasta lograr la misma percepción. Por eso les decía inicialmente que si el paciente nos dice, veo igual, están muy iguales, están muy similares, o a veces nos dice, repítalo, de nuevo, lo puede repetir otra vez, o sea, ya hay tanta similitud que el paciente ya se confunde. Entonces, en ese momento se da por finalizado el test. Ojo, siempre y cuando yo sepa que el eje que estoy sacando en retinoscopía sí definitivamente corresponde a lo que el paciente necesita. Ahora pasaremos a afinar la potencia del cilindro. En primer lugar, una vez ya esté afinado el eje, o sea, yo no puedo entrar a afinar el cilindro si no tengo afinado el eje. Una vez esté afinado el eje, vamos a girar el cilindro cruzado de manera que coincida uno de los meridianos con el eje, ya sea el meridiano positivo, que tendrá los círculos blancos, o el meridiano negativo, que tendrá los círculos rojos. Segundo, girar el mango a 180 grados y preguntar en cuál de las posiciones ve mejor, si en la A o en la B, si en la 1 o en la 2, si en este o en este. La respuesta, digamos, posible, en el número 1 tendríamos, veo mejor el meridiano negativo. Si coincide entonces el meridiano negativo con el eje que el paciente se siente más cómodo, vamos a aumentar la potencia del cilindro. Al estar en Latinoamérica, nuestros cilindros serán negativos. Si ya estuviéramos en una academia europea, ya pues los cilindros serían positivos, pero lo voy a explicar de manera a nuestra ubicación. Entonces, parecería el mercado que es latino, por lo tanto, aumentamos la potencia en cilindros de menos 0,25. La respuesta posible en el número 2 sería, veo mejor el meridiano, en este caso sería positivo, ahí tuve un error. En el meridiano positivo vamos a disminuir la potencia de menos 0,25. Tercero, la prueba finaliza al percibir igual con ambos meridianos. Cuando nos dice, lo veo muy parecido, repítalo otra vez. Lo puede hacer de nuevo. Esa sensación es porque ya está muy similar. Nota, por cada menos 0,50 dioptrías, agregadas al cilindro, vamos a aumentar más 0,25 a la esfera. Esto con el fin de no cargar una potencia extra negativa al paciente y no generar dependencias a un negativo que después va a ser muy difícil sacarlo de ahí. Encasillamos al paciente a usar más potencia negativa, los volvemos más miopes, activamos más su acomodación y sabemos todo lo que trae eso después para nuestros pacientes. Aprendamos a hacer Veamos el cruzado de ejemplo. Jackson. Primero, pon la prescripción completa de la retinoscopía. Recuerda que tu paciente debe estar viendo 3 líneas por debajo de su mejor agudeza visual. O puedes usar los optotipos propios al cilindro cruzado. Como parte del protocolo puedes poner la RX del ojo izquierdo, pero esta es una prueba monocular, por lo tanto incluiremos el ojo izquierdo. Ponemos el cilindro cruzado de Jackson y haremos que el mango coincida con el eje retinoscópico. Preguntaremos al paciente si ve mejor en la opción 1 o la opción 2. Sin importar cuál lente prefiera, siempre moveremos el mango en dirección a los puntos rojos o el eje negativo del cilindro. Supongamos que nuestro paciente elige este lente. Al tener un cilindro de menos 1,50 podemos mover hasta 10 grados, es decir, pasaremos de 180 a 170 grados. Preguntamos nuevamente a nuestro paciente y si en este caso elige este lente, el movimiento será en un sentido opuesto, es decir, regresamos a 0 grados. Ya tenemos el eje afinado, ahora pasaremos al cilindro. Haremos que coincidan uno de los meridianos principales con el eje anteriormente afinado. Preguntamos a nuestro paciente si ve mejor en la posición 1 o en la posición 2. Si la posición elegida coincide en eje negativo con el eje afinado, aumentaremos menos 0,25 dioptrías al cilindro. Y si coincide el eje positivo con el eje afinado, disminuiremos menos 0,25 dioptrías a la potencia del cilindro. La prueba finaliza cuando el paciente perciba ambas posiciones iguales o cuando retroceda a la posición anterior. Después de ello, podemos afinar la esfera con el bicromático. Bueno, entonces, ¿qué vimos en este video? Vimos un resumen de cada uno de los pasos. Vamos a analizar un caso clínico llevándolo. Este es un caso hipotético, pero la idea es mostrar cómo haríamos el test en un caso ya tangible en nuestra óptica. Aquí tenemos a Juan Carlos Jiménez, tiene 35 años. Como parte de su ocupación, él es Community Manager. Entonces ya nos podemos dar una idea de cuáles son las demandas visuales de este paciente.
Estamos hablando de mucho celular, de mucha tableta, de mucho computador, porque adicional de estar grabando, tiene que estar administrando una red social, tiene que estar editando, y todo esto implica un trabajo en visión cercana y un trabajo en visión intermedia. Su último control es hace 2 años y como motivo de consulta nos dice, hago esfuerzo visual para enfocar incluso cuando uso mis lentes. Como esto ya hace parte de su motivo de consulta, es importante conocer qué viene usando. Sabemos que le da buena visión, pero que le falta un poco para él sentirse completamente satisfecho visualmente. Es importante que conozcamos qué es lo que viene usando para, a partir de esto, hacer los cambios y sugerir entonces si el cambio va a ser súbito o si el cambio va a ser un poco más lento y conocer cuáles son las sintomatologías que el paciente posteriormente va a experimentar. ¿Por qué hago mención de esto? Porque a veces encontramos pacientes que vienen con toda su corrección esférica y nunca han usado un cilindro. Y nos aparece en la retinoscopía un cilindro considerable, digamos un -0,75, y queremos cargarlo todo de inmediato, y a veces hay pacientes que lo toleran como hay pacientes que no. La sugerencia es que los cambios de cilindro tengamos muy presente que lo tolerable para nuestro cerebro serán valores de -0,50. Llevaremos al límite a nuestro cerebro en su adaptación hasta un -0,75. Y ya un cambio superior a esto inicialmente va a generar una inadaptación, va a generar un inconfort, sin decir que no se vaya a acoplar, pero usted debe saber si el cambio realmente lo amerita y conocer esto que va a sentir, dárselo al paciente, compartirle al paciente para que él esté sabido qué es lo que yo voy a experimentar. Y así una vez tenga todos esos síntomas, pues no lo sienta ajeno. Diga, ah, sí, la doctora me dijo, ah, sí, yo recuerdo que la doctora me dijo que yo iba a sentir esto, o sea que es normal. Dentro de los antecedentes personales, es un paciente usuario de RX hace 2 años, por lo tanto, en su último control fue la primera vez que usó lentes. Esta será la segunda ocasión. Tenemos solo una experiencia como tal. Si esa experiencia fue cómoda, yo debo tomar en cuenta esto para que los cambios que voy a hacer pues no sean muy notorios, no sean muy bruscos y el paciente no salga de su zona de confort. Ojo, si viene mal graduado, pues definitivamente hay que hacer el cambio, pues no lo vamos a dejar que continúe en esa línea de mala corrección. Dentro de los antecedentes familiares, nos dicen, mis padres y hermano usan lentes. Ya sabemos que hay un factor hereditario y también sabemos que hay personas dentro de la familia que pueden compartir con él su experiencia como usuarios de lentes y darles, porque si él tiene astigmatismo, pues los demás también lo van a tener, y darle como un anticipado de sí, es normal, o sí, yo también sentí eso, esto es común, o también todo lo contrario, no, definitivamente esto no está bien, yo nunca lo he sentido, entonces vamos y revisamos qué sucede. En este caso, vamos a revisar los hallazgos clínicos. Tenemos entonces la agudeza visual sin corrección. Para el ojo derecho es 20/50 menos y para el ojo izquierdo, eso es en visión lejana, también es 20/50 menos sin corrección. Y en visión cercana tenemos un 20/40 en ojo derecho y en el ojo izquierdo un 20/30. Cuando revisamos la lensometría de estos lentes, tenemos en el ojo derecho un -1 con -1 por 180 grados, que le permite una agudeza visual en visión lejana de 20/25 y la misma agudeza visual en visión cercana, 20/25. En el ojo izquierdo tiene también -1 con -0,75 por 170, agudeza visual de 20/25, tanto para visión lejana como para visión cercana. Ese tema de la lensometría ya les mencionaba que es importante conocer los poderes que viene acostumbrado y el eje al que viene acostumbrado. Así los cambios que yo vaya a hacer, si van a ser cambios que superen los 10 grados, voy a esperar que mi paciente tenga una percepción diferente de las cosas, que vea en orientación al eje que yo estoy cambiando. Por eso cuando nosotros encontramos, digamos en el ojo derecho, un astigmatismo que tiene una orientación con la regla, ¿sí? Que tiene valores de 0 grados, de 20 grados, o que tiene 170, 180. Puede también tener relación con que el otro ojo maneje la misma orientación en sus astigmatismos, que ambos ojos sean con la regla, ambos ojos sean contra la regla, ese eje de 80, de 90, de 100.
Con esto quiero decir que es poco usual encontrar un eje oblicuo y en el otro con la regla. Si yo veo un eje que está a 35 y el otro está a 180, hey, pilas, vaya, revise, porque es muy probable que ese eje oblicuo esté mal corregido, sobre todo si su astigmatismo es de baja potencia. Si tenemos un menos 0,25 por 35, eso definitivamente puede ser un astigmatismo que ni siquiera vale la pena corregir. Puede que lo tenga. Puede que mi retonoscopía sea tan buena que yo encontré ese astigmatismo tan pequeño, pero la corrección no me va a dar nada. No me va a mejorar ni la agudeza visual, no me va a mejorar la calidad visual y por el contrario, si tengo presente un astigmatismo en el ojo contrario que va también opuesto a la orientación, digamos uno con la regla, uno contra la regla, pues no hay esa relación. Tengo uno a un nivel completamente diferente y lo que va a provocar es que las cosas se vean diferentes. Entonces vale la pena revisar cuál es la orientación de cada ojo y que exista una relación entre uno y otro. En la retinoscopía, este caso clínico que estamos evaluando, en el ojo derecho nos da -1 con -1,50 por 10 grados. Esta retinoscopía nos está permitiendo un 20-30 de agudeza visual. De entrada, ¿yo qué me puedo dar cuenta con esto? Recuerden la anterior, la voy a regresar un poquito. En la anterior tenemos -1 con -1 por 180, pero le permite llegar a un 20-25. Y con mi orientación, que prácticamente lo que está es aumentando el cilindro, pero más importante que eso, está cambiando la orientación del eje. Me está dando como resultado un 20-30 de agudeza visual. Esto quiere decir que algo sucede con ese eje que yo quiero poner, con ese eje que yo quiero cambiar. La agudeza visual de visión cercana, pues está bien. Ahora, en el ojo izquierdo tenemos una esfera de -1,50, antes teníamos un -1, aumentó la potencia, y ese cilindro anteriormente era de -0,75, ahora tenemos un -1. Listo. Y tenemos un eje de 180 grados. Anteriormente, ¿cuánto venía usando el paciente? Un eje de 170 y tenía una agudeza visual de 20-25. Ahora logra un 20-30. También es un punto de referencia. Ojo, este cambio en el eje, aunque a mí me dé esa retinoscopía, requiere de este valor subjetivo para conocer si el paciente se va a acoplar o no. Llevemos entonces esto ya a un ejemplo. Lo voy a poner en un forópter y voy a tratar de simular las respuestas del paciente. Afinemos este caso clínico. Una vez tengamos la RX de la retinoscopía, ponemos el cilindro cruzado, haciendo que el mango coincida con el eje retinoscópico. Le preguntamos a nuestro paciente en cuál posición ve mejor. En este caso, nuestro paciente elige esta posición, por lo tanto, moveremos el eje en orientación al meridiano negativo. Como el cilindro es de -1,50, podemos mover hasta 10 grados. Pasamos de 0 a 10. Preguntamos nuevamente en cuál de las posiciones se ve mejor. El paciente responde que es mejor en la posición anterior, por lo tanto, retrocedemos en el movimiento del eje, regresando de 10 a 0 grados. Ahora afinamos el cilindro, haremos que coincida uno de los meridianos principales con el eje afinado y preguntamos si se ve mejor en la posición 1 o 2. El paciente ve mejor en el meridiano positivo, disminuimos 0,25 a la potencia del cilindro. Nuevamente preguntamos en cuál posición se ve mejor, si la 1 o la 2, y en este caso nos responde que es mejor en el meridiano negativo. Por lo tanto, aumentamos 0,25 a la potencia del cilindro. Al regresar a la posición anterior, damos por finalizado el test y pasaremos a afinar la esfera con test bicromático. Con esto entonces finalizamos nuestra presentación. Pudimos ver un caso clínico hipotético y pudimos llevar a cabo un video simulando las respuestas del paciente. La RX final de este paciente básicamente aplicarían a un cambio en el eje y si pueden ver coincide con lo que el paciente estaría usando en sus lentes actualmente. Por eso es muy importante que cada vez que hagamos un test objetivo, siempre usemos como referencia cuál era la prescripción que el paciente venía usando. Es importante conocer cuál es la experiencia con los lentes en uso para así sugerir los cambios que vamos a hacer a continuación.